Jamás se podría suponer que un diccionario se desarrolló debido a una explosión en una imprenta, sin importar cuán fuerte uno lo grite, porque no se trata solamente de la colisión de datos en bruto, sino que son los mismos datos en bruto los que hacen posible que haya una colisión de esta clase, lo cual habla de un argumento de diseño y no solamente a partir del diseño. Bienvenido y bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. La evolución, ¿dónde le deja a Dios? Esa es una pregunta hecha recientemente por el famoso Wall Street Journal. El periódico se las arregló para responder a la pregunta, sugiriendo que Dios es una idea tardía para los editores. Uno dijo que Dios es algo relacionado con un ejercicio espiritual. El otro dijo que eso le dejaba a Dios sin nada que hacer. Ravi Zacharias nos muestra los vacíos en estos argumentos. Ravi Zacharias está junto a Bob Dittmer para hablarnos sobre este polémico artículo. Escuchemos. En el programa anterior, dijimos quiénes son Karen Armstrong y Richard Dawkins. La primera cree que la fe en Dios es un proceso evolucionario. De cierta manera, refinamos la creencia de una idea de Dios en lugar de que sea un Dios que en realidad nunca existió y que ahora recibe una certeza. Y ahora, para Richard Dawkins, todo es materia, todo es física. En el artículo del Wall Street Journal del que estamos hablando, titulado La evolución, ¿dónde le deja a Dios?, Karen Armstrong dijo algo que me sorprendió. Ella escribió que la evolución ha sacudido la fe de muchos cristianos fundamentalistas desde su núcleo. ¿Por qué supones que ella hizo una distinción con este grupo en el comentario? Esto se debe a la vieja idea de lo que dijo George Will. Cualquier estigma puede llevar a un buen dogma. Y fue esa clase de cosa que, en el momento en que uno trae a Jerry Falwell a la conversación, se produce un tremendo impacto. Inmediatamente se polariza la audiencia en dos grupos diferentes. Entonces, cuando alguien usa la palabra fundamentalista, se obtiene la respuesta que uno quiere. ¿A qué se refiere Karen Armstrong con ese término? ¿Piensa ella que solo aquellos que son activistas políticos son fundamentalistas? ¿Acaso ella no cree que haya tal cosa como un fundamentalista de la fe cristiana? Tal como Dawkins es un fundamentalista en su naturalismo, sin que haya espacio para algo espiritual. ¿Por qué no son ellos fundamentalistas? Si alguien tuviera que ser llamado fundamentalista, son ellos. De hecho, ellos deberían ser llamados reduccionistas y no tanto fundamentalistas. Ahora, ¿está ella diciendo algo que tenga algún tinte de verdad? ¿Existen cristianos cuya fe ha sido sacudida? Sí, pero no sé si yo los etiquetaría como fundamentalistas. De hecho, en el mejor de los casos, los fundamentalistas, en sus términos, en ocasiones llegan a ser radicales y exagerados, hasta el punto de querer que los libros de texto sean incendiados y toda esa clase de cosas, para que no lleven la ciencia al salón de clases, la ciencia pura, la ciencia del comportamiento, ni cosas por el estilo. Ellos no quieren la ontología o la fenomenología. Quieren alejarse de estas cosas para solamente enseñar los fundamentos de la doctrina cristiana. Pero, si ella se refiere a que se trata de estudiantes universitarios pensantes que han salido de su hogar, que creen en Dios y que se sentaron en una iglesia donde se proclama el Evangelio y se predica Génesis del 1 al 3 de una manera en la que pudieran sacar algunas deducciones, ellos se alejan y después dicen que todo está completamente explicado en esos capítulos de forma exhaustiva.
que cada palabra debe tomarse según una interpretación literal. Para aquellos que hayan caminado por los atrios de la ciencia, su fe debería haber sido desafiada, debería haber sido sacudida, porque después de todo es un punto de partida solamente. Sin embargo, ella no trata con las preguntas sin respuesta del naturalismo. Hay muchos científicos que yo sé que su fe en la ciencia ha sido también sacudida. En su sequía, gente como Anthony Flew y más recientemente A.N. Wilson, que difícilmente son fundamentalistas en el sentido cristiano, pero son pensadores muy robustos que hablan de la metafísica del ateísmo. O también alguien como David Berlinski, quien es científico y dice que las extensiones del naturalismo se deducen de forma muy ilegítima. Por cierto, esa es la razón por la que algunos pensadores ateos, como Michael Rusey y otros, quieren disasociarse de personas como Dawkins. El comentario de Rusey a Dawkins fue: usted les está dando mala fama a los ateos. Y uno de sus comentarios fue que ellos realmente no habían tratado con justicia a las religiones. Creo que Karen Armstrong es culpable de exactamente lo mismo. No obstante, al patrocinar su descripción de lo que es un teólogo y ciertamente una historia de la idea de Dios, etcétera, etcétera. Ahora veamos las declaraciones de Dawkins que, de cierta manera, son predecibles. Me imagino que uno puede adivinar. ¿Qué tiene de especial la vida si nunca viola las leyes de la física? ¿Hay algo especial acerca de la vida? Es tan fascinante cuando Dawkins dice algo como esto, que él nunca viola las leyes de la física. Cielo santo. La ley fundamental de la física es esta: que nada físico en este mundo explica su propia existencia. Sin importar cómo seccione la realidad física concreta, jamás explicará su propia existencia, y hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, uno tiene que ir más allá de lo físico en lo que se refiere a la explicación de cómo nuestro conocimiento científico llegó a existir. Para lo cual, sin duda, por extensión, uno al menos en este punto debe deducir que si algo puede explicar su propia existencia durante una investigación empírica, tendría que ser algo no físico. Y también sabemos, por ejemplo, que nunca se ha visto la inteligibilidad sin inteligencia. Jamás se puede suponer que un diccionario se desarrolló debido a una explosión en una imprenta, sin importar cuán fuerte uno lo grite. Porque no se trata solamente de la colisión de datos en bruto, sino que son los mismos datos en bruto los que hacen posible que haya una colisión de esta clase, lo cual habla de un argumento de diseño, y no solamente a partir del diseño. Entonces, cuando se aborda el argumento de que algo salió de la nada, uno puede abordar el argumento de tener inteligibilidad sin inteligencia, el argumento de la personalidad que viene de algo impersonal. Uno toma la idea de que los valores provienen de los no valores. Los dioses de las brechas han cambiado de posición. Tienen enormes brechas que no pueden cruzar. Por lo tanto, decir que todo se explica en última instancia por la física es en sí una contradicción a la misma física. Es una declaración filosófica. Esa es la razón por la que gente como Berlinski dicen que esto no es otra cosa que una visión sencilla que trata de dominar al mundo con su pensamiento. Y si usted lee a personas como Samuel Harris y otros,
o si regresa a la década de 1940 y lee a Huxley, comienza a ver que ellos no quieren que este mundo tenga significado. Como dijo Huxley, si el mundo en realidad tuviera algún significado sobre la base de un poder más alto, yo tendría que cambiar mis propias creencias morales y tendría que apartarme de mis libertades sexuales. Harris persigue a los cristianos por darle valores morales a las libertades sexuales y dice: ¿cómo puede ser que nos quiten las libertades? Alejen a esa gente de nosotros, saquen a estas personas. La idea de David Berlinski es que ellos no desean darle un lugar a Dios de ninguna manera, citando a uno de los genetistas. No queremos el pie de Dios en la puerta. Y la idea de Berlinski, por todos los cielos, es la siguiente: ¿qué pasaría si todo el torso, y no solo el pie, está metido en la puerta y pide entrar? Entonces, creo que esto no es otra cosa que una forma tendenciosa y extrema de argumentar, pero es lo que llama la atención de un periodista. Si uno suena muy moderado, eso en realidad no es muy popular. Creo que es muy interesante que Dawkins casi hace que el universo se erija al nivel de una deidad cuando escribe. Él enfrenta los escritos del reverendo William Palem, que llamó al universo de vida la mayor obra de Dios. Dawkins escribe, en lugar de eso, la evolución es la mayor obra del universo. ¿Es eso lo que él está haciendo? Bueno, nuevamente está dando pensamientos racionales a un predicado sin tener un sujeto. Este es un maravilloso escape, como tener un pastel y comérselo al mismo tiempo. Sí, tenemos esta sensación de maravilla y tenemos esta sensación de asombro. Pero, ¿sobre quién? Uno no se sienta frente a una pared y le dice: ¡qué hermosa eres! Uno todavía es superior al objeto que está adulando, porque el objeto no regresa el cumplido. Así que es una manera muy sutil de jugar a ser Dios, mientras supuestamente deifica el objeto de su adoración. Uno todavía es, tal como él dice, uno es el mejor espectáculo de la tierra. Lo que Dawkins no nos dice es quién es el hombre que fija la tabla de medición, puesto que el universo no nos va a decir cuál es la medida. Alguien tiene que hacerlo, y esta es la fortaleza misma en la que se refugian. ¿Cuál es el modo correcto de vivir? ¿El de la Madre Teresa o el de Hugh Hefner? Incluso, mientras tú y yo hablamos, el anfitrión de un programa de entrevistas de televisión, que es muy ruidoso y vociferante para castigar a la hija de un político porque ella tuvo un desliz y se quedó embarazada cuando era muy joven, y se burla de ella, ridiculizándola en la televisión nacional. Y ahora nos enteramos de la duplicidad de la vida de este entrevistador detrás del escenario. ¿Y qué ocurre? Es simplemente otra publicación de comedia. Pero el mundo puede ver a través de esto y, como dicen, la hipocresía es un halago que el vicio le da a la virtud. Entonces creo que toda esta idea de decir que el universo es digno de nuestra adulación, que podemos adorarlo, es una forma torcida de autoadoración. Eso es lo que es. Pero él nunca le dirá a quién es que se adora. Si tú no estás de acuerdo con él, entonces tú eres el bufón y él es el que tiene inteligencia superior. Bueno, Dawkins concluye diciendo que la evolución es la carta de despido de Dios, su finiquito. Dios no está muerto, sino que nunca estuvo vivo en primer lugar. Sí, y por supuesto, así es como él debe terminar. El hecho es que, sin importar cuántas cartas de despido quieran darle a Dios,
Como alguien dijo, Él siempre se levanta para sobrevivir a los que desean enterrarlo. Ellos ignoran algunos de los argumentos sólidos. Todavía no he encontrado a un solo ateo que me dé una definición del bien. Todos pueden reconocer el mal, pueden decir por qué deberíamos ser buenos, pero no existe una sola definición de lo que es el bien. No estoy diciendo que ellos no son buenos, no estoy diciendo que no pueden decidir ser buenos, pero ¿qué es el bien? ¿Es una definición pragmática? ¿Es una definición relativista? ¿Es una definición absolutista? ¿No es esto interesante? Ahora que el naturalismo, el materialismo, el secularismo y el relativismo mantienen su influencia, estamos en la peor era de la historia humana en términos de masacrarnos unos a otros. Y solo piensa en la extraordinaria factura que estamos pagando en este momento por los bebés no nacidos. Todo en el nombre del humanismo. Y la razón es que nunca han definido realmente lo que significa ser humanos. Esto no es otra cosa que una rebelión escueta que se disfraza de sofisticación. Magritte tenía razón cuando dijo que nos hemos educado a nosotros mismos en la imbecilidad. ¿Estás contento con la reacción que ha conseguido todo este diálogo? Bueno, creo que ha sido un golpe para ellos. Cuando vemos a Karen Armstrong, es una especie de pluralista, un símbolo de Dios. Según ella, Dios en realidad no existe, sino que ha evolucionado. Por cierto, su cronología y su base de evidencias para esta declaración es totalmente errónea. Regresa a los tiempos de Newton, alegando que él de alguna manera dio una especie de definición mecánica del universo, que era de cierta manera una porra para creer en Dios, que de esto tenía que salir una mecánica divina, etcétera, etcétera. Al estilo de Paley, Armstrong dice que ahora todo eso está descansando. Ella no entiende a Agustín cuando le atribuye lo que ella dice. No entiende al apóstol Pablo. El libro de Romanos es una clásica expresión sistemática de la naturaleza de la fe, de la naturaleza de la historia de la fe en Dios, de la misma persona de Jesucristo o una exposición del corazón humano. Cuando vamos a las narrativas de los evangelios, como el caso de Lucas, incluso cuando vamos a las epístolas, donde se declara quién es Jesús, especialmente en Filipenses, cuando dice que Cristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Esto no es algo post-siglo XVII, sino que es un uso selectivo de ideas de personas que no han estudiado o de aquellos que tienen una inclinación ideológica o que ya han llegado a una conclusión, por lo que usarán cualquier cosa que deseen para justificarla. Y si tienes la determinación de llegar a una especie de conclusión, Bob, puedes encontrar que casi cualquier cosa puede sustentarla. Y Dawkins y Armstrong están en dos categorías diferentes, el uno como materialista y la otra como ideacionista. Y sin embargo, los dos quieren decir, deberíamos ser amables, buenos, etc. Es como tratar de ponerse de pie con ambos pies flotando en el aire. Ningún imperativo proviene de la lógica, a menos que ellos se conviertan en la autoridad. Ellos son el Dios detrás de Dios. ¿Cómo les aconsejarías a los cristianos que han leído ese ensayo y quizás comenzaron a pensar, yo no sé en qué creer? En primer lugar, creo que todos debemos advertir a nuestras escuelas, nuestras familias e instituciones teológicas
para que respondan a este tipo de cuestiones. En nuestro centro de apologética cristiana en Oxford, donde tenemos científicos como John Lennox y otros, o como Alistair McGrath y otros, que han hecho trabajos importantes en biología molecular y todas esas disciplinas y que también son teólogos. Uno de los cursos más populares que enseñamos allí es acerca de la relación entre la fe y la razón, entre la ciencia y la fe. John Lennox tiene 3 doctorados, es un científico, enseña matemática pura y tiene otro doctorado en filosofía. Él ha debatido muchas veces con Dawkins. Entonces, lo que diría es que, en primer lugar, es maravilloso ver la reacción en casi todas las cartas que dicen algo que es completamente extraño. Lo que usted presentó como el hombre versus Dios realmente debería haber sido el hombre versus el hombre. Y cierto, es así como debería ser. Pero por otro lado, debemos aprender cómo responder a esto, cómo enseñar a nuestros jóvenes, tanto en nuestras iglesias como en nuestros hogares, como punto de inicio, y luego en las academias que enseñan una cosmovisión judeo-cristiana, para dar el respeto debido a lo que se dice y luego ver cómo eso implosiona bajo el propio peso de sus razonamientos. El hecho es el siguiente. La gente monta argumentos, y hay buenos argumentos en ambos lados, pero que un lado gire como los ateos y diga, es hora de despedir a Dios, es tan extremo y tan sin sentido, que esa es la razón por la que creo que el libro de David Berlinski y otros, en respuesta a gente como Dawkins, son respuestas poderosas para estas personas porque dicen, usted no hace otra cosa sino jugar con las palabras y volviendo a esquematizar a las disciplinas. Michael Polanyi, el famoso filósofo y científico, escribió un libro hace muchos años acerca del conocimiento humano. Recuerdo que lo leí cuando estaba en Cambridge, y creo que Polanyi era un erudito que pasó 14 años de su vida en Manchester, en el rol de la ciencia natural, la filosofía de la ciencia y los límites de la ciencia. Él advirtió a los científicos que no hagan precisamente lo que gente como Dawkins está haciendo. Una persona como Polanyi nos inspira mucho respeto, mientras que una persona como Dawkins nos hace pensar que tiene fines oscuros. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, Bob. Gracias por sintonizar el programa de hoy titulado El hombre versus Dios. Cuando se conecte a Internet, le invitamos a que visite nuestro sitio web rzim.org/es. Allí encontrará este y otros programas de Ravi Zacarías. Nuevamente, la dirección es rzim.org/es. Pensemos con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer, y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.